Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid decidirán conjuntamente si aplican el confinamiento perimetral de su territorio. Se reúnen hoy en Ávila. Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid se reunirán esta tarde en Ávila. Analizarán si aplicar el confinamiento perimetral de sus comunidades. Otras 5 autonomías ya han decidido aplicarlo. Buenos días, es miércoles 28 de octubre. La presión hospitalaria continúa aumentando y los profesionales sanitarios están agotados. En Salamanca, varios médicos COVID han dicho que se van. Sus contratos finalizan esta semana y nadie ha hablado con ellos para renovarlos. Critican malas formas y peores condiciones laborales que en otros territorios. Es un cazador de herederos, un detective de historias familiares que busca parientes cercanos cuando alguien fallece sin testamento y su herencia se queda sin reclamar. Castilla y León es una de las regiones donde más trabaja. Venezuela reacciona a la huida de Leopoldo López con la detención del coordinador del partido opositor. Desde Madrid, Leopoldo López asegura que volverá a una Venezuela libre. Lo ha dicho después de reunirse con Pedro Sánchez en la sede del PSOE. Último día de lluvia y de viento porque viene un cambio del tiempo. Francisco, buenos días. Así es, Jorge. A partir de mañana ya esos frentes se apartan y tenemos anticiclón que va a dejar tiempo estable, y esa ausencia de viento va a hacer también que tengamos algunas nieblas a primeras horas de la mañana. Mucha precaución, sobre todo mañana. Esta tarde ya van subiendo las temperaturas, 16 o 17 grados. Tensa sesión de control al Gobierno, la de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez ha ofrecido un estado de alarma de 4 meses y prorrogable otros 2, si así lo considera el Consejo de Política Interterritorial en marzo. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha tachado a Sánchez de actuar con radicalidad a la hora de tomar decisiones contra la pandemia. Primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo. Y creo que con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma, que será la herramienta más importante para frenar la curva de contagios del virus. Menos cesarismo de ordeno y mando. Se lo debe al millón de contagiados, a los 60.000 fallecidos que no quieren ni más bandazos ni más engaños. Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid estudian aplicar el confinamiento perimetral de sus territorios. Está previsto que tomen una decisión esta tarde, tras una reunión de los 3 presidentes autonómicos en Ávila. Fernández Mañueco, Díaz Ayuso y García Page se volverán a encontrar con el objetivo de establecer una estrategia conjunta de medidas de movilidad para las 3 regiones. Mañueco ya conoce la opinión del grupo de expertos de Castilla y León con el que se reunió este martes. García Page acudirá a la reunión con la propuesta de consensuar un cierre perimetral. Y desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso considera que es una decisión muy complicada por sus implicaciones económicas y sociales. Tenemos que sopesar el daño económico y también el daño moral que supone que un año tan duro encima no le permita a los ciudadanos despedirse ni siquiera ahora de sus seres queridos. Hay mucha gente que ha muerto en soledad, a la que nadie ha velado y que ahora ni siquiera van a poder reunirse en este puente. Por eso la decisión es tan difícil que a nadie le va a contentar, y mi compromiso es tomar la menos mala. Unos confinamientos perimetrales que se van extendiendo por todo el país. 5 autonomías han comenzado a aplicar el cierre de su territorio para restringir al máximo la movilidad. En Asturias, el confinamiento perimetral ha entrado en vigor este miércoles. Lo hace sin una duración determinada. Dice el gobierno asturiano que es la última carta antes del confinamiento domiciliario. Mientras se siguen tomando medidas cada vez más restrictivas, los contagios no dejan de subir. Castilla y León ha sumado 1.378 nuevos casos en la última jornada. Valladolid ha sido la provincia con peores cifras, con 472 nuevos contagios. Han fallecido 18 personas en hospitales y una más en residencias, donde ya han muerto un total de 1.835 personas. En España se sigue también en cifras récord de contagios, con 18.418 nuevos casos. También alerta más que nunca la cifra de fallecidos. Son 267 más. Es el peor dato desde que comenzara esta segunda ola de la pandemia. Y 2 días después de que el Gobierno impusiera el toque de queda para todo el territorio nacional,
da marcha atrás. Será una medida que no se prolongará cuando se renueve el estado de alarma. Lo ha decidido el Consejo de Ministros, que deja en manos de las autonomías si mantener o no el toque de queda. Se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de la movilidad entre las 23 horas y las 6 de la mañana. A partir del momento de la aplicación de esta extensión del decreto de alarma, quedará a criterio, a juicio, en función de los datos epidemiológicos de la evolución de la pandemia, a juicio de cada autoridad competente delegada, es decir, de cada presidente o presidenta autonómico. El toque de queda en Castilla y León seguirá con el mismo horario. De 10 de la noche a 6 de la mañana está prohibida la movilidad, salvo causas justificadas. Unas excepciones que siguen suscitando muchas dudas entre los ciudadanos. Llevamos 4 días en toque de queda y aún dudamos. No tengo muy claro dónde puedes ir y dónde no. Por ejemplo, nada de pasear al perro después de las 10. 9:30 al último paseo. El mío nunca ha salido a esas horas. Pero el límite horario no cuenta si hay que ir a la farmacia. Yo me tengo que ir a una farmacia de guardia, claro que me voy, que me paran, yo lo explico. No todo para a las 10 de la noche. Hay quien trabaja, quien circula y quien tiene que repostar. Supongo que habrá alguna de guardia, pero normalmente cierran a las 10 de la noche las gasolineras. Aunque estar trabajando a partir de las 10 no significa estar trabajando del todo. Tiene que haber coches para servicios mínimos, pero el caso es que como no hay nadie por la calle... Y la pregunta del millón, las pernoctaciones en hogar ajeno. Familia, amigos, parejas no convivientes. Si va la policía y yo no le dejo entrar sin orden judicial, no puede comprobar si está mi pareja o no. Pues no puede, aunque en pleno estado de alarma hasta la ley hace dudar a algunos. Yo creo que hay que poner la tele todos los días, cada 3 horas, a ver dónde puedes ir, dónde no puedes ir. Más vale tirar de prudencia y de información. La hostelería está siendo uno de los sectores más damnificados por este toque de queda y la Junta de Castilla y León ha anunciado medidas. Prevé destinar 17 millones de euros para que puedan paliar algunos de los efectos de la pandemia. La consejera de Empleo y de Industria, Carlota Amigo, se ha reunido con el coordinador de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Castilla y León, Óscar Somoza, al que le ha trasladado los detalles de este paquete de medidas. La Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería ha iniciado esta llamativa campaña para denunciar que los negocios de este tipo en Zamora se están yendo a pique. Han difundido en redes sociales un cartel donde denuncian la hostelería zamorana se desangra y piden ayuda para no seguir perdiendo más establecimientos en esta provincia. Seguimiento desigual de la huelga de médicos de este martes. La Junta asegura que solo la han secundado 1 de cada 10 médicos de la comunidad y agradece la responsabilidad de la mayoría de los profesionales sanitarios. Las cifras del sindicato médico son radicalmente opuestas y elevan el seguimiento a casi un 70%, sobre todo en la atención primaria. Para los médicos de Zamora, contratar a profesionales sin especialidad es un retroceso. Si la ciencia y el tratamiento de los pacientes han mejorado, ha sido gracias a las especialidades. Creen que el Real Decreto del Gobierno remueve los cimientos de un sistema robusto que ahora está tocado. La gente está desbordada, la gente está en muchas ocasiones angustiada, con problemas de ansiedad, de depresión. Así, en silencio, muestran su rechazo en Valladolid a que puedan cambiarles de puesto de forma indiscriminada. Pero ahora todos somos médicos y si hace falta, según como les parezca a las gerencias y a quien sea, te podrían mandar a cualquier sitio. Tampoco creen que la contratación de profesionales de otros países sin títulos homologados ayude a la sanidad. Denuncian que la precariedad no es nueva. Casi la mitad de las personas con las que trabajo son interinos, no saben cuándo se les va a acabar el contrato. La huelga ha tenido un seguimiento de un 65% según el sindicato médico. La Junta lo cifra en un 10%. La presión hospitalaria está provocando el agotamiento de los profesionales sanitarios. En Salamanca, varios médicos COVID han dicho que se van. Han renunciado a renovar sus contratos, dicen, por las malas formas y las malas condiciones que les han ofrecido. La fecha de finalización de esos contratos era el 31 de octubre, pero sin embargo afirman que no se les ha ofrecido la renovación. Que la mala gestión del personal que se ha realizado durante estos meses lo que ha provocado es que nos quedemos sin muchos médicos que hasta ahora
hasta el día 30 tenían contrato y se van de aquí, ¿no? Porque no les ofrecen unos contratos mínimamente decentes. Claro, faltan médicos. Los presupuestos generales llegarán esta tarde al Congreso de los Diputados, un día después de que hayamos conocido los detalles de las que podrían ser las primeras cuentas del Ejecutivo de coalición. Unos presupuestos que disparan el gasto social y establecen una subida de impuestos. Habrá subidas de impuestos a las rentas altas, aunque no tantas como se recogían en el acuerdo de coalición. Podemos conseguir una subida de 3 puntos, del 23 al 26, en el IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y de 2 puntos, del 45 al 47, para las rentas del trabajo de más de 300.000. Además, sube un punto el impuesto de patrimonio para capitales de más de 10 millones de euros y la reducción de las exenciones conlleva también una subida del impuesto de sociedades. Todo para incrementar el gasto un 10%. Podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Entre las partidas más beneficiadas, las de sanidad, infraestructuras, I+D+I o educación. Sube un 5% el IPREM, el índice que mide gran parte de las prestaciones. La renta agraria, las ayudas al alquiler o multitud de becas. Hasta pasadas las 10 de la noche no hubo visto bueno, a pesar del tuit por la mañana del presidente del Gobierno anunciando la presentación de los presupuestos. Podemos insistió en cambios del ingreso mínimo vital, que contará con 3.000 millones. Este Gobierno no lo hace todo bien. Y en lo que toca al ingreso mínimo vital es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien. Y en regular el precio de los alquileres en las zonas más tensionadas. Ahora toca recabar apoyos. Estos son unos presupuestos inaplazables. Sánchez remarca que las cuentas de 2018 esta vez ya no sirven. El Gobierno negocia ya los apoyos a esos presupuestos generales. Desde Castilla y León no se ve con buenos ojos la subida de impuestos. Temen que pueda afectar a la producción y al empleo. Son los peores momentos para subir impuestos, tal y como lo vemos desde la Junta de Castilla y León, porque lógicamente cualquier medida que retrase la recuperación, que impida la creación de empleo. ¿Cuándo ha habido más recaudación en España? Cuando los impuestos han sido más bajos. ¿Por qué? Porque cotizaba mucha más gente, aunque pagara menos, cotizaba mucha más gente. No se pueden subir impuestos que ponga en peligro el mantenimiento del empleo de algunos sectores de producción. El eurodiputado por Ciudadanos, Luis Garicano, aseguró ayer en el programa Cuestión de Prioridades que Europa no ve con buenos ojos la subida del sueldo de los funcionarios y de las pensiones prevista por el Gobierno. El economista vallisoletano cree que estas partidas deberían ir a otros sectores más críticos, algo que los pensionistas, dice, entenderían en estos momentos. Garicano se reúne hoy con la Junta para asesorarle de cara a los proyectos que se puedan presentar la comunidad dentro de las ayudas de recuperación europeas. No era el momento. Creo que los pensionistas y funcionarios que les dicen, oye, estos 25 euros que te vamos a subir, no te los subimos, pero vamos a ayudar con el dinero que tengamos a que la gente que está cerrando sus negocios, los restaurantes, los bares, la gente que está sufriendo, las tiendas que uno pasea por Valladolid y las ve cerradas, creo que los funcionarios pensionistas lo hubieran entendido perfectamente y creo que Europa lo hubiera valorado positivamente. Es un acuerdo histórico pendiente desde hace más de una década. Castilla y León y Cantabria han firmado un protocolo de colaboración sobre servicios sociales, infraestructuras, educación o sanidad. Un documento muy relevante para los vecinos de las zonas limítrofes. 12.000 castellanos y leoneses podrán utilizar desde ahora el Hospital Tres Mares de Reynosa. Un convenio histórico entre Castilla y León y Cantabria va a permitir la estrecha colaboración entre ambas comunidades en materias como la atención sanitaria, la educación o el turismo. La iniciativa beneficiará a miles de residentes de las áreas limítrofes, zonas por lo general con una importante dispersión y envejecimiento de la población. Las personas no entienden de fronteras administrativas y nosotros lo que tenemos que hacer es dar el mejor servicio a esas personas que viven a uno u otro lado de las fronteras administrativas. Los vecinos de los pueblos de Valderredible podrán ser atendidos en la zona básica de salud de Valle de Valdevezana y desde Mataporquera y Valderredible se atenderá a la población palentina. Paralelamente, más de 12.000 habitantes de Palencia podrán ser asistidos en el Hospital Tres Mares de Reynosa. Va a permitir esa colaboración y el desplazamiento de las personas que le queda más cerca el Hospital de Reynosa
y también esa colaboración en la atención primaria y en la atención hospitalaria. En materia educativa, alumnos de las localidades limítrofes podrán acudir a centros de la comunidad hermana y disfrutar de servicios complementarios como el comedor o el transporte. En el tema escolar también va a haber todo tipo de interacciones que permitan que cántabros vayan a escuelas de Castilla y León, que castellanos vengan a escuelas de Cantabria. Una vez firmado este acuerdo con Cantabria, la Junta de Castilla y León continúa trabajando en un futuro convenio del mismo ámbito con el País Vasco. Dos días después de abandonar Venezuela, Leopoldo López ha dicho que luchará por unas elecciones libres. Asegura que es una estrategia coordinada con Juan Guaidó, que también buscará llevar ante la justicia internacional al régimen dictatorial de Maduro. Antes de esa intervención, Leopoldo López se reunió con Pedro Sánchez. Un encuentro en la sede del PSOE, según el gobierno, para no aumentar el malestar que ha manifestado ya Nicolás Maduro. Sánchez le ha trasladado a López su apoyo para una solución pacífica en Venezuela. Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije. Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo, we will come back. Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela. Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales, libres, justas y verificables. Pues en Venezuela ha sido detenido el periodista local Roland Carreño. El gobierno venezolano ha anunciado que se le acusa de delitos contra el orden constitucional y por alterar la paz de la República. Carreño ocupa el cargo de coordinador del partido del recientemente exiliado Leopoldo López y aún se desconoce cuál fue el lugar de esa detención. 2 de cada 3 españoles fallecen sin haber hecho testamento y hay ocasiones en las que encontrar herederos resulta complicado. A ese trabajo de detectives de las historias familiares se dedican los conocidos como cazadores de herederos. Castilla y León es una de las comunidades en las que más trabajan. Victorio bucea en archivos, partidas de nacimiento o preguntando en los pueblos. Es genealogista, un detective de historias familiares. Su trabajo es encontrar herederos vivos de las herencias que nadie reclama. Si no tienen herederos y no dejan testamento, claro, son sus colaterales más lejanos, tíos, primos, sobrinos incluso, en cierto sentido, los que pueden heredar. La investigación suele comenzar por un aviso de los administradores de fincas o de instituciones, cuando se acumulan impagos de rentas o impuestos y el propietario fallecido suele ser una posible herencia sin reclamar. Hay que ir allí, hay que hablar con la gente mayor, hay que investigar en cementerios. Si llaman a su puerta será porque pueden recibir una herencia de un familiar del que no conocían su existencia o con el que perdieron el contacto. A cambio cobran un 30% de lo heredado, porque si no hubiese herederos vivos... Esos activos se lo puede quedar el Estado, tiene derecho a ellos. Castilla y León es una de las comunidades donde tienen abiertos más expedientes y las pesquisas obligan a desplazarse por todo el mundo. Esa investigación nos llevó a su pueblo de origen, posteriormente tuvimos que continuarla en Galicia, siguiendo pistas, y finalmente encontramos a los herederos en Argentina. Tenemos muchos casos de gente oriunda de la zona de León, de la zona de Zamora, por ejemplo, incluso la zona de Salamanca, que emigran a América. En España, 2 de cada 3 personas fallecen sin haber hecho un testamento que deje por escrito quiénes serán sus herederos. Y en Cataluña han detenido a 4 leales a Puigdemont por malversación de fondos públicos. Un juez ha ordenado la investigación de Xavier Vendrell, Oriol Soler, David Madí y Josep Lluís Alay por la financiación de la estructura en Bélgica del político catalán. Durante la mañana de este miércoles se han realizado una veintena de entradas y registros en el entorno del expresidente de la Generalitat. Protestas raciales en Filadelfia por la muerte de un hombre a manos de la policía. Los agentes dispararon a un joven de 27 años de raza negra que se acercó a ellos con un arma blanca en la mano. La manifestación, que desencadenó varias revueltas callejeras, terminó con más de una veintena de detenidos. El alcalde del municipio americano ha explicado a los medios que este incidente está ya bajo investigación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un último frente está cruzando ahora mismo la comunidad, dejando muchas nubes y algunas lluvias que van a quedar en zonas de montaña. Eso sí, a medida que el frente avance van a ir abriéndose claros. Hoy ya se va a notar en las temperaturas que van a subir. Vamos a superar los 15-16 de máxima en prácticamente todas las capitales de provincia y a partir de mañana cielos despejados con algunas nieblas matinales. Les pedimos precaución a primeras horas de la mañana. Las temperaturas van a ir subiendo y de cara al fin de semana serán
serán altas para la época del año, superando el sábado los 20 o 22 grados en prácticamente todas las capitales de provincia. Gracias, Francisco. Los podcasts, los programas de audio a la carta, cotizan al alza. Los expertos dicen que esta será su década. En los próximos 5 años generarán 3.300 millones de euros en España. En Castilla y León encontramos profesionales trabajando en este mercado que reivindica la magia de la radio. Elena es podcaster desde 2013. Su experiencia en la radio y su olfato periodístico son los ingredientes de los podcasts de esta salmantina. La grabadora siempre me acompaña porque nunca sabes dónde puedes encontrar una buena historia. Y cada persona, cada uno tenemos una historia. Las temáticas de las principales plataformas son inabarcables. Ricardo nos invita desde Palencia a conocer el mundo con Radio Viajera y con Podcast to You crea audios para empresas. Nosotros le generamos ese contenido, se lo subimos a todas las plataformas, a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, para que lleguen a esos nuevos usuarios. Una de las ventajas de este formato es la duración. Te puedes extender el tiempo que quieras disfrutando de una buena edición y haciéndolo con mimo y de manera artesanal. Y también la confianza que genera en el que está al otro lado del auricular. Aunque tengas muy pocas escuchas, aunque tengas 300 escuchas, sabes que 150 personas de las que te escuchan van a consumir tu producto. Con lo cual, bueno, pues es que es algo súper potente a nivel de empresas. Nuestro país es líder de descargas de podcast en todo el mundo. Cada vez hay más empresas tecnológicas que están tirando del formato del audio como generador de contenidos y como imagen de marca también. España es el país donde más crece su consumo. Este negocio podrá alcanzar en nuestro país los 1.100 millones de euros este año, según Deloitte. La Seminci de Valladolid celebró ayer su gala dedicada al cine español. La reducción de aforos hizo que fuera mucho más fría en cuanto a público que en anteriores ediciones, pero los protagonistas le pusieron chispa y corazón. Javier Cámara, Julio Meden, Gracia Querejeta y María Galeana recibieron con emoción y agradecimiento las espigas de honor del festival. Fue Javier Cámara quien al final de la gala y entre el aplauso de ese escaso público dijo: «Sois miles y lo sentimos». Pues así terminamos. Ya saben que pueden seguir informados puntualmente en nuestra web www.ciltv.es y también en los próximos informativos, el siguiente a las 2:30. Disfruten del día. Hasta luego.